la sesión anterior estábamos hablando, vimos primero pues lo que era básicamente la diferenciación entre justicia, gracia y misericordia. Estábamos poniendo en claro esos términos para que pudiéramos de esa manera pues tener una claridad de lo que se va a trabajar. Después hablamos cómo tanto el autor de la ley, tanto de la ley como de la gracia fue el mismo Señor. Y veíamos cómo tanto en la ley como en la gracia se ve manifiesto el, el qué, el carácter del Señor. Entonces, pues eso es algo que digamos que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque si no, no vamos a poder nosotros comprender o asimilar qué es lo que realmente la escritura nos enseña al respecto. Hoy vamos a estar hablando también acerca de la salvación antes de Cristo, pero perdón que se me adelantó la diapositiva. Veíamos también cómo el Señor no ha cambiado. Es decir, su carácter que aparece expreso tanto en la ley como en la gracia sigue siendo el mismo. Y veíamos cómo la escritura dice que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, allá en Hebreos 13:8. Y veíamos que aunque el Señor siempre ha estado buscando un relacionamiento directo con los hombres, eh, hemos tenido como miedo a relacionarnos directamente con el Señor por todo el legalismo del pasado. Y vimos que nosotros preferíamos que la relación con el Señor fuera indirecta, a través de normas, a través de intermediarios, pero no buscábamos o no pretendíamos tener una relación directa con el Señor. Eh, Hoy en día, la gracia, a pesar de todo lo que se predica en este tiempo de la gracia, porque pues antiguamente se predicó como con mucho recelo, porque pues la gracia ha sido utilizada como un instrumento, perdón, la ley ha sido utilizada como un instrumento de manipulación. Pero hoy en día se ha predicado mucho la gracia, sin embargo, sigue siendo todavía un tabú en muchísimas partes y para muchísimas personas. Hemos visto hasta el cansancio que el Señor quiere trato directo con nosotros y también veíamos de dónde, cuándo surgió la gracia, desde dónde viene la gracia. Veíamos que la gracia del Señor estaba presente o ha estado presente desde antes de la creación, aún desde antes de la creación. Estuvo en el Antiguo Testamento, está ahora en el Nuevo y siempre ha estado a lo largo de toda la historia. Veíamos que la gracia implicaba también sacrificios. Es decir, el sacrificio es algo inherente a la gracia, es algo que está directamente relacionado con la gracia. Y veíamos también que existe una relación entre la gracia y la fe, y veíamos cómo la gracia dio origen a la fe, pero estas dos se interrelacionan, la gracia y la fe, y que la gracia fue antes que la fe. Entonces, en términos generales, pues esto fue lo que trabajamos en la ocasión pasada. Hoy nos vamos hacia el siguiente tema, que es salvación antes de Cristo. Entonces, pues, este tema podría despertar inquietudes y vamos a mirarlo ahora con detenimiento para que nos quede claro. La escritura nos dice que el Señor dijo y fue hecho. El Señor habló y fue hecho. La palabra del Señor, la creación del Señor existe por la palabra de Dios. La Biblia dice, y dijo Dios. Entonces las cosas fueron hechas. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos hechos y por el aliento de su boca todo lo que en ellos hay. Y en otro pasaje en el Salmo 148 dice, sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Y todo lo que el Señor creó, como lo hemos visto y lo hemos hablado a lo largo de todos los seminarios, lo que el Señor creó, vio que era bueno. Siempre el Señor muestra que lo que Él hizo era bueno, ha sido bueno, porque el Señor tiene su esencia de ser, que es el amor y la gracia. Todo esto forma el carácter del Señor. Y todo lo que Él hace, pues lo hace bien y en su tiempo. Bien, todo fue creado por gracia. Todo lo que existe fue creado por gracia. Dice, y creó Dios al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Es decir, de todas las creaciones, de toda la creación que el Señor hizo, de toda su obra, solo el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un ser
relacional. Esa es cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza de Dios, a lo que nosotros debemos, digamos, acudir a pensar en eso, en que fuimos creados relacionales. ¿Y para qué fuimos creados relacionales? Para relacionarnos con Él y para relacionarnos con las demás personas. Esa es nuestra imagen y semejanza de Dios, un ser relacional. Entonces, digamos que ahí ya empezamos a ver una expresión y una manifestación de su amor y de su gracia, de la gracia del Señor. Además, ninguna otra criatura fue formada por sus manos, ninguna otra de las criaturas que existen, solamente el hombre y la mujer fuimos formados por las manos del Señor. Dice, entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es de una versión que se llama la Biblia, la palabra, se me olvidó el nombre, hispanoamericana, creo que. Entonces, fíjense ustedes que de todas las criaturas que el Señor hizo, solamente al hombre lo hizo directamente con sus manos. Bien, más adelante nosotros vamos a ver que la gracia de Dios que Él dispuso para el hombre se ve manifiesta en toda su obra, en toda su creación. La creación fue puesta a disposición del hombre, el Señor lo hizo todo por gracia y para nosotros, ¿no? Fue una manifestación, la creación es una manifestación de su gracia, es un regalo de su gracia para nosotros. Dice, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios bendijo al hombre y a la mujer con estas palabras, sean fructíferos y multipliquen, llenen la tierra y sometan, la dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Es decir, el Señor puso toda su creación a disposición del hombre. Y vamos a estar hoy hablando un poco más acerca de esto y de cómo el Señor desde un principio tuvo su plan inicial de salvación para con nosotros, porque como lo veíamos en la ocasión pasada, el Señor no está improvisando, no tuvo que inventar un plan B para solucionar el pecado del hombre porque lo sorprendió, sino que Él ya sabía esto. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto y hasta el día de hoy vamos a estar hablando de todos estos conceptos o de todos estos aspectos que es necesario conocer alrededor de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y de lo que ocurre hoy. Pero en la semana entrante, con el favor del Señor, ya estaremos trabajando dedicados exclusivamente a personajes de la Biblia y a mirar la forma particular como la gracia del Señor obró en cada uno de ellos. La gracia para nosotros implica libertad. Y la gracia del Señor sobreabundó creando el paraíso. Lo hizo para que vivieran allí Adán y Eva y proveyó todo lo que necesitaban para ellos. Dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Y dice que luego los instruyó y les dio la capacidad de elegir. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara, lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él comas sin duda morirás. Bueno, aquí ¿qué pasó? El Señor en su gracia nos dio libertad, porque el Señor nunca hizo, como yo digo siempre, no hizo títeres, no hizo marionetas para manipular. El Señor nos dio libertad, por eso nos hizo seres relacionales y todo eso es gracia del Señor para con nosotros. Por supuesto que nosotros hicimos mal uso de esa libertad que el Señor nos dio. Ahí cometimos la falla, que fue lo que ocurrió y que todos sabemos que ocurrió allí en el Edén. Adán y Eva escogieron desobedecer al Señor. Sin embargo, Dios por eso nunca retiró su gracia, nunca dejó de bendecirle. Aunque su pecado trajo juicio sobre toda la humanidad, del Señor no acortó su bendición, su amor y su gracia nunca han cambiado. Y aún mientras el Señor les pronunciaba la sentencia y les decía que con el sudor de tu frente, que con dolor darás a tus hijos y todo,
Aún mientras pronunciaba esa sentencia sobre Adán y Eva, su gracia seguía operando. Nunca faltó porque el Señor inmediatamente que el hombre falló, empezó a actuar a favor del hombre, ¿no? Ahí mismo les habló del Señor Jesucristo. Es lo que está allí en Génesis 3:15, que es lo que llaman algunos el protoevangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Eso es la, la, el anuncio de la forma como el Señor habría de liberar al hombre del pecado, que es enviando al Señor Jesucristo. Aquí lo que habla este versículo en particular es cómo el Señor estaba anunciando desde ya el plan que ya tenía y en el cual el Señor Jesucristo aparece directamente allí como parte de la solución al problema del pecado del hombre. El Señor nunca ha quitado su gracia, jamás la ha cortado. Después de que ocurrió lo que ocurrió en Edén, y yo sé que ustedes conocen toda la historia, el Señor los expulsó de ese lugar. Entonces no es sorprendente que nosotros tengamos mentalidad de huérfanos, que es el tema que estamos trabajando ahora en las triadas y que es tan importante que nosotros lo tengamos claro. Nadie puede presumir de no tener orfandad espiritual porque esa orfandad viene de todo esto. Yo he hablado con personas cristianas que dicen, no, pero yo no tengo orfandad, yo tuve un excelente padre, yo tuve una excelente madre, mi hogar era un hogar estable, mi papá siempre fue un hombre amoroso, etcétera, muchas cosas. Puede ser cierto. Sin embargo, todos tenemos orfandad porque la traemos nosotros de nuestra naturaleza caída. Pero la gracia del Señor, a pesar de todo eso, no nos fue quitada. Y siempre a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a ver cómo la recibieron aquellos que amaban al Señor, aquellos que pusieron en el Señor su confianza. Entonces vamos a estar hablando hoy un poquito, sin entrarnos a la minucia en cada uno de estos personajes que después estaremos viendo, si no estos, otros, pero trataremos de abarcarlos a todos. Abel, Enoc, Noé y muchos hombres de Dios que ustedes conocen que tuvieron una relación, una intimidad, un trato con Dios, recibieron y fueron beneficiarios de esa gracia. Dice que Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿Por qué lo haría? ¿Qué lo movió a hacerlo? Porque él sentía el amor del Señor. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí hay un concepto que citan las versiones y ahorita lo vamos a mirar con más detalle, y es el de justo e intachable. Dice, en el caso de Noé, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Noé era un hombre justo e íntegro, dice en una versión. En otras dice que es intachable entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Fíjense que eran hombres que habían estrechado una relación con Dios, que es a lo que la gracia nos conduce. La gracia nos conduce a estrechar una relación con Dios. ¿Y quien estrecha una relación con Dios va a tener cambios en su vida? Y dice que era justo e intachable. En realidad estos son los resultados de vivir en una íntima comunión con el Señor. Así es como vive una persona que vive bajo la gracia de Dios. Y justo e intachable vamos a mirar ahora con más detalle en qué consiste. La persona es transformada, la persona es cambiada, tiene un cambio en su carácter, es moldeado su carácter, su manera de ser. Y hay un común denominador que uno encuentra cuando se pone a mirar lo que el Señor manifiesta en la palabra de Dios en la Biblia acerca de la vida de estas personas. Por ejemplo, en el caso de Enoc, dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Mire que habla de íntima comunión con Dios y ser justo e intachable. Y vivió andando, dice más adelante en el mismo pasaje, en íntima comunión con Dios, repite, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Recordemos que Enoc no conoció la muerte. Entonces, aquí podemos ver nosotros que estos hombres tuvieron el favor de Dios, que es lo que llamamos gracia. Y recuerden que llamamos gracia a lo que es perdón, a lo que es compasión, a lo que es toda esa
disposición que el Señor tiene para recibirnos aún como llegamos. Tuvieron relación y su carácter fue transformado. Estas son, digamos, son como características comunes en estos hombres del Antiguo Testamento. Es el común denominador de ellos, que hallaron gracia delante del Señor, tuvieron una relación íntima con Dios y su carácter fue transformado. Y vamos a verlo con un poco más de detalle. Si nosotros miramos las diferentes versiones, cuando habla de gracia dice, por ejemplo, halló gracia delante del Señor, la utiliza esa expresión la Reina Valera y la Biblia del lenguaje actual. Encontró el favor delante del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Contaron con el favor del Señor en la Nueva Versión Internacional. Se apiadó el Señor de ellos. Ahí está la Biblia, la palabra hoy creo, hispanoamericana, y está la otra. En cuanto a la relación con Dios, habla de que tuvieron íntima comunión con Dios, dice la Nueva Versión. Anduvieron fielmente con Dios, también lo dice la Nueva Versión. Que andaron con Dios, la Biblia en lenguaje actual. Caminaron con Dios, la Reina Valera. Vivieron según la voluntad de Dios en la Biblia de la palabra hispanoamericana. Y en cuanto al carácter dice ser justo y perfecto, que lo utiliza mucho la Reina Valera. Justo e intachable en la Nueva Traducción Viviente, ser justo e íntegro entre su gente, la Nueva Versión, justo y honrado entre sus contemporáneos, la Biblia, la palabra hispanoamericana, y justo y perfecto entre sus contemporáneos, la Biblia, el lenguaje actual, creo que es. Entonces, miren ustedes cómo cada una de estas traducciones lo expresa de una manera diferente, pero da claridad hacia el mismo concepto. Entonces, vemos que las personas que hallaron gracia delante del Señor fue porque ellos a su vez tuvieron una relación íntima con Dios y su carácter fue transformado y se volvieron justos, intachables, íntegros, reconocido y honrado, perfecto entre su gente, etcétera, por esa misma característica que surge de ahí. Entonces, nosotros no podemos perder de vista que hay una transformación que sucede en la persona y que se da por la gracia. Por gracia es que se da esa transformación. Entonces, qué pasó con Abraham, con Noé, con David, con todos estos grandes hombres de Dios? Recibieron la gracia de Dios. Tenían una íntima relación con Dios. Y vemos cómo eran perfectos entre su gente, es decir, su carácter fue transformado. Eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Es decir, que existe una sola forma de cambiar nuestro comportamiento para las personas o la tendencia que existe a cuidar tanto el comportamiento. El comportamiento no va a cambiar porque nos esforcemos por cambiar. El comportamiento nuestro va a cambiar porque tengamos una relación estrecha con el Señor. Solamente a través de una relación con Dios somos transformados y nuestro carácter cambia, teniendo intimidad con Dios. Y recuerden que lo hemos dicho también hasta el cansancio. No es que nosotros vamos a cambiar para podernosle presentar al Señor, sino que nos presentamos al Señor, rendimos nuestro corazón y empezamos a cambiar. Hoy en día hay muchísima gente, y ustedes lo saben, a lo largo y ancho de todo el mundo, en todas las iglesias cristianas, empeñados en hacerlo al revés. En primero cambiar, para luego sí sentirse dignos de acercarse al Señor. La gracia no ha cambiado. Es la misma gracia. Exactamente igual que hoy. Si hay, vamos a ver qué cosas ocurrieron con la venida del Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante. La gracia sigue estando dispuesta para todos y la decisión acerca de acogernos a la gracia o no es nuestra, porque tenemos esa capacidad de decidir, como veíamos al principio. Aquellos hombres del Antiguo Testamento como Noé, como Enoc, como Abraham, como David, como Moisés, como todos estos grandes hombres, aprovecharon la gracia de Dios, se acogieron a la gracia del Señor. Y su característica fue eso, que su carácter fue transformado y vivían en libertad. Recordemos que todas las cosas que hizo David, las cosas que obró Moisés, las cosas que obraron todos los grandes hombres de la antigüedad, Daniel, bueno, todos los grandes hombres, porque tenían libertad, porque sabían en quién habían creído y con quién contaban.
por eso tenían libertad. Su característica, la característica de estos hombres fue vivir en libertad. Y con esa libertad también sabían que se podían acercar al Señor tranquila y confiadamente porque Dios los recibía. El Señor no espera de nosotros más de lo que nosotros podemos dar. Y así desarrollaron un carácter íntegro en sus vidas. Tenemos un problema nosotros con el concepto de la perfección. La ley nos hizo pensar que Dios esperaba de nosotros una perfección como la que nosotros concebimos, un comportamiento impecable. Y todavía seguimos a estas alturas del partido, después de tanta predicación acerca de la gracia, seguimos aferrados a este tipo de conceptos. Que si nosotros no somos perfectos, el Señor no nos acepta. En cambio, si nosotros vamos a la Escritura, el concepto de la Biblia, que es el concepto del Señor, es muy diferente acerca de la perfección. La Biblia dice que hombres como Noé, como David o como Job, como todos estos grandes hombres, eran perfectos. Pero cuando uno va a mirar la vida de ellos, pues habían cometido muchas cosas impropias. Dice que eran hombres íntegros para Dios. Pero la Biblia también, tenemos que tener muy clarito, no oculta, no se queda corta para relatar, para escribir y para dejar sentado por escrito los errores, las fallas, los pecados, porque no solamente cometieron errores y equivocaciones, cometieron pecados. Estos hombres perfectos en el concepto del Señor. Entonces la Biblia no escatima en relatarlas con mucho detalle. Expone todas estas cosas que ellos hicieron, sus homicidios, sus adulterios, el cuestionamiento que en un momento dado le hicieron al Señor como lo hizo Job. Y sin embargo, la Biblia, por ejemplo, en el caso de David, dice que el Señor tenía este concepto. Dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y ahí vamos empezando a entender qué es lo que el Señor entiende por perfecto. Pero nosotros hemos tenido una perfección mal entendida. Y eso pues a nosotros nos tiene que dar un mensaje. El concepto de perfección de Dios es diferente del concepto de perfección nuestro. Pensamos que una persona perfecta es una persona impoluta, alguien que jamás se equivoca, que nunca comete una falta, que siempre tiene la respuesta precisa, que jamás se disgusta, jamás se ofende, jamás tiene un momento de ira, y mucho menos que alguna vez vaya a cometer un pecado. No, ese es el concepto que nosotros tenemos muy mal entendido de lo que es la perfección. Tenemos ese concepto condenatorio, ¿no? No consideramos que David realmente haya sido un hombre bueno, porque como la Biblia dice que fue un adúltero, que fue un asesino, que se metió con la esposa de Urías, que lo mandó a asesinar. Cuando uno mira todo esto, lo mal padre que fue, el mal manejo que le dio a los problemas familiares que tuvo, pues uno va a decir, en nuestro concepto legalista, pues David no era ningún hombre perfecto. Sin embargo, para el Señor, David era un hombre perfecto, porque nosotros tenemos todavía la influencia de nuestro pasado legalista, porque no solo porque nosotros nos hayamos aferrado a la ley mosaica, sino porque nosotros fuimos criados con normas, fuimos criados legalmente o legalistamente, por decirlo de alguna manera. Tenemos un pasado bajo la ley porque también muchos tenemos un pasado espiritual de otra fuente o de otro enfoque en el que nos enseñaron que el Señor lo que espera de nosotros es que actuemos impecablemente frente a todas las circunstancias de la vida, cosa que es imposible y que el Señor realmente jamás espera de nosotros. Nuestro concepto, y por eso es que a veces nos cuesta trabajo aceptar las bendiciones tan preciosas de la gracia. Nuestro concepto de la gracia es legalista. Por eso nos cuesta trabajo entender, aceptar y disfrutar de la gracia que el Señor nos ha dado. Nos parece que es algo inalcanzable, que es absurdo, así como lo es realmente el legalismo. Nosotros hemos tenido, basado en nuestro concepto
de la gracia o tratamos de meternos en la gracia, pero bajo unos lineamientos de ley, bajo unos lineamientos de legalismo, porque así fuimos levantados por nuestro pasado espiritual y por la forma como de alguna manera nos levantaron. Pero el concepto de Dios es muy distinto. El concepto de Dios dista mucho de ese tipo de concepciones que nosotros tenemos. El concepto de perfección del Señor está basado en la gracia que no está minada, que no está contaminada con la ley. Dios mira es la sinceridad del corazón del hombre, la sinceridad de la entrega de la persona. Eso es lo que el Señor mira, el amor genuino que la persona tenga. El hombre que ama al Señor es al que él considera de corazón perfecto. Así cometa errores, así la embarre y también pecados, ¿no? Quien quiere tener una relación genuina con el Señor de corazón, ese hombre es perfecto para el Señor. Esa es la perfección de la que el Señor habla. Y por eso es que el Señor le dijo un día al profeta, le dijo, no mires lo externo, mira lo interno, porque el Señor veía, era su corazón. No te fijes en lo externo. Ese hombre que ama al Señor, que anhela tener una relación con Él, que desea vivir en intimidad con Él, que realmente quiere tener un trato directo con el Señor, por el amor que le tiene, debe ser consciente de que es un hombre que tiene naturaleza pecaminosa, que va a fallar, que va a pecar, que va a cometer pecados. Ese hombre es perfecto ante los ojos del Señor. Dios no espera de nosotros lo que nosotros no podemos dar. Por todo el Antiguo Testamento nosotros podemos evidenciar el favor, la gracia del Señor en todos y cada uno de los personajes. Y por eso es que, como les decía, vamos a empezar a estudiar personajes, circunstancias, situaciones, problemáticas, luchas, dificultades, la forma como enfrentaron esos hombres las circunstancias y cómo, a pesar de cómo la Biblia narra con detalle la cantidad de errores, equivocaciones y pecados que cometieron, el Señor dice que son perfectos. En el concepto de Dios, la perfección es diferente. Y la gracia ha sido siempre permanente. La gracia del Señor ha estado disponible desde siempre. Y como esos hombres del Antiguo Testamento, igual que ellos, nosotros hoy podemos aprovechar la gracia o rechazarla. La vida de las personas, de muchísimas personas del Antiguo Testamento, evidencian la gracia del Señor. Su gracia aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento y qué lindo que vamos a poder buscar, evidenciar y trabajar un poco. Y la fidelidad de Dios permanece para siempre. El Señor no nos desecha si algún día fallamos. El Señor no nos abandona porque cometimos un error, una equivocación o un pecado. Recordemos esto que hemos dicho siempre, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos recibe como venimos y sabe que vamos a volverle a fallar. Pero ¿qué mira el Señor? El corazón. Por eso es que al Señor no lo podemos engañar. El Señor no puede ser burlado. El Señor mira el corazón. Y el Señor ve si esa persona, ese hombre, esa mujer es perfecto, perfecta para con Él. Es decir, tiene una entrega, una disposición, un ánimo de tener una relación con Él genuinos. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La gracia del Señor ha estado, está y estará siempre. En su favor nunca nos lo va a quitar porque el Señor es fiel y el Señor no cambia. Pero en el Antiguo Testamento nosotros podemos evidenciar cómo el Señor hacía un llamado permanente a la gracia a todos los hombres de esas épocas a través de los profetas. El profeta Ezequiel registró esa súplica amorosa del Señor en muchos pasajes que le hacía a Israel. Le decía, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y adquieran un corazón y un espíritu nuevo. Mire de lo que habla el Señor siempre. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Y fíjense que estamos en el Antiguo Testamento. No estábamos utilizando pasajes del Nuevo Testamento en ese momento. Y lo seguía haciendo una y otra vez. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Dios,
Y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ahí está esa cita también de Ezequiel. Y su llamado seguía siempre, ofreciendo al pueblo pidiéndole que se arrepintiera. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Y Dios permanentemente sigue ofreciendo su gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Miren ustedes que el llamado del Señor era ese. Y a los profetas los mantuvo todo el tiempo impulsados a perdonar. Un momento porque aquí hay un ruido. Bien, todo el tiempo impulsando a los profetas a, a proclamar el perdón del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ellos estuvieron siendo impulsados a profetizar. Y el apóstol Pedro escribió esto. Miren ustedes que muchas veces es necesario que nosotros veamos cómo fue el amor del Señor y cómo los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban impulsados por el fuego y la pasión que el Señor colocaba en ellos, pero ni siquiera tenían clara lo que iba a pasar y cómo iba a ser. Ellos no sabían que el Mesías se llamaba Jesucristo. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Miren ustedes que ni siquiera los profetas que profetizaban acerca del Mesías, ni siquiera ellos habían alcanzado a entender la dimensión, no podían dimensionar la obra tan grande que implicaba el proceso de salvación a través del Señor Jesucristo. Y como les decía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje de la gracia del Señor aparece a lo largo de todos ellos y se ha ofrecido a cada hombre y a cada mujer que realmente quiera estrechar esa relación con el Señor. Y tenemos que tener claro que hay solamente una forma de alcanzar esa salvación, tanto para las personas del Antiguo Testamento como para los del Nuevo, como para los que estuvieron en los tiempos de Cristo. Jesucristo es el único camino de salvación. Jesucristo es el personaje fundamental de la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo es el eje fundamental de toda la creación y de toda la historia de la humanidad. El único camino de salvación es Él. Entonces, vamos a hacer como una consideración acerca de 3 periodos de la historia. O sea, antes de la muerte y resurrección del Señor, en el periodo en el que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y en el periodo posterior a su muerte y su resurrección. La Biblia dice que Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo es el único camino de salvación. Esto le raya mucho la cabeza a las personas de otras religiones, que les parece imposible que eso tenga que ser así. Pero ese es el planteamiento del Señor, así lo dispuso Él. Y por eso les decía yo que el Señor Jesucristo es el eje central de la historia. Por Él es que se dan todas las cosas. Todo fue creado, dice la Biblia, por Él y para Él. El Señor Jesucristo es el personaje más importante porque es el Hijo mismo de Dios. Y el Espíritu Santo, o sea, uno no puede decir que
cómo discriminar. El Espíritu Santo de Dios estuvo con el Señor Jesucristo en todo ese proceso de la pasión, de todo el sufrimiento que vivió. Y ahora se tomó la molestia de venir a estar con nosotros. Entonces, necesariamente la obra que el Señor hizo es extraordinaria. Y el eje central de todo es el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único camino de salvación y nadie puede ser salvo por ningún otro medio, por ningún otro medio. Y como ustedes saben, se hacen muchas cosas en este mundo por tratar de alcanzar la salvación, como las que hacen los suicidas, esos fanáticos de religiones por allá terribles que terminan cometiendo las cantidades de homicidios. El Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Biblia lo llama así y no en vano, es porque Él lo es. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la salvación antes de Cristo. Adán sabía que el Señor iba a proveer un libertador. Adán no sabía que se llamaba Jesucristo. Jesús no sabía eso, pero sabía que el Señor había dispuesto a enviar un Salvador. Desde el mismo momento en que habló allá en Génesis 3:15 de la simiente, ¿no? De la cual habría de venir quien iba a matar o a pisar la cabeza de la serpiente. Ahí ya anunció el Señor Jesucristo y Adán lo tenía claro. Siempre todos en el Antiguo Testamento, todas las personas lo supieron. A todos se les enseñó, a todos se les profetizó, a todos se les explicó. El Señor se ocupó de que el Señor Jesucristo fuera conocido en todos los tiempos. Él sabía que había una semilla de una mujer que iba a destruir a Satanás. El Mesías fue anunciado desde el comienzo. Jesucristo fue reflejado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y la Biblia no da un lugar a ninguna otra opción para la salvación. Cristo es el único. Cristo es, no en vano, llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo también es el Salvador. Abraham supo del Mesías. Abraham tuvo una revelación especial de Jesucristo. El Señor mismo lo manifestó. Dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Y cómo lo vio? Lo vio por la fe. Entonces aquí vamos a plantear una pregunta que vamos a mirar con detalle. Dice, porque la fe se radicó como extranjero en la tierra, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Está hablando de Abraham, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Cita que está en Hebreos 11, del 9 al 10. Y vamos a ver cómo, la pregunta sería, ¿cómo fue que Abraham vio ese día de nuestro Señor? O sea, él vio el ministerio del Señor Jesucristo, no lo vio, pero supo que había un Mesías por la fe. Supo que había un Mesías. Miren ustedes que Abraham tuvo la oportunidad de ver la tipología del Señor Jesucristo en su propio hijo Isaac. El Señor le dio a Abraham la fe para ver estos eventos futuros. Podría decirse entonces que su propio hijo Isaac fue tipo del Señor Jesucristo. A través de Isaac tuvo la visión escatológica de él, vio el nacimiento del Mesías y el nacimiento milagroso de su hijo Isaac. Vio el Calvario, en el nacimiento milagroso de su hijo Isaac. Vio el Calvario de Cristo cuando ofreció a Isaac para el sacrificio. Vio la resurrección de Cristo cuando el Señor le liberó de poner la mano sobre Isaac y asesinarlo. El sacerdocio celestial del Señor tuvo la oportunidad de verlo en ese sacerdote Melquisedec, del que habla la Escritura, con el que tuvo contacto Abraham. En el matrimonio de Isaac podríamos decir que vio las bodas del Cordero. Hay autores que lo expresan de esta manera. Moisés también tenía su esperanza puesta en el Mesías. Moisés supo acerca del sufrimiento del Salvador. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es decir, miren ustedes que ahí donde dice por causa de Cristo, lo que está hablando es, en esos tiempos, por causa del Mesías. Yo miraba un comentario y decía, pero ¿cómo iba a hablar Moisés de Cristo si no lo conoció? Pero es que es de el Mesías que hace referencia, dicen los comentarios. Y Jesús mismo aclaró acerca de Moisés, si le creyeran a Moisés,
me creerían a mí porque de mí escribió él. Entonces los profetas describieron al Señor Jesucristo. Miren ustedes este pasaje de Isaías 53, que todos lo conocemos, donde habla de cómo él fue herido, cómo sufrió, varón de dolores, experimentado en quebrantos, etcétera, que se encuentra en Isaías 53, y cómo los profetas tuvieron esa visión de lo que pasaría, por ejemplo, en el caso particular de Moisés. Esta visión misma no la tuvo, perdón, de Isaías. Esta visión misma no la tuvo Moisés, o no la tuvo Abraham, pero sí la tuvo Isaías, miren ustedes. Y Jesús confirma a los profetas. Jesús mismo declaró que los profetas testificaban de él, que el Mesías iba a sufrir y que él entraría en gloria. Dice, entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaban claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los dio por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles que las Escrituras decían acerca de él mismo. Es decir, que el Señor Jesucristo validó todas esas profecías antiguas. Todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento era muy claro para el Señor. Y cómo el Señor Jesucristo pagaría por nuestros pecados. Y aquí tenemos que hablar un poco de la didáctica de la venida del Señor. Miren ustedes que el Señor es muy didáctico. Él se valió de muchos mecanismos para que lo entendiéramos. Y una de estas fue también el hecho de tener que seguir haciendo sacrificios durante cientos de años, una vez cada año sacrificando animales por todos los pecados. Y el plan de salvación del Señor, recordemos que inicia con ese sacrificio del animal para proveerle las vestiduras a Adán y Eva. Después de eso vinieron cientos de miles de sacrificios de animales. Es decir, es la didáctica del Señor. El Señor no habría tenido necesidad de implementar esos sacrificios, pero Él lo hizo para que eso se nos grabara, para que entendiéramos que había un sacrificio y que la gracia está ligada al sacrificio del Señor Jesucristo, no a sacrificios nuestros. Además, lo anunció miles de veces a través de los profetas, por medio de muchas tipologías. El Señor Jesucristo fue anunciado como el Señor y Salvador que vendría. Y Cristo tenía la gran misión de ayudarnos, de llevarnos a entender la gracia. La didáctica de la Pascua en el Antiguo Testamento. Miren ustedes que aquí respecto a la Pascua hay toda una tipología. El Cordero Pascual es tipo del Señor Jesucristo. Tenía que ser un cordero porque Jesucristo es el Cordero de Dios, que llama la Escritura del Nuevo Testamento. Tenía que ser macho de un año, es decir, en la flor de su edad. En esa etapa de su vida, Cristo se entregó por nosotros. Sin defecto porque Jesús era perfecto en toda la extensión de la palabra. Sin mancha, denotando la pureza del Señor Jesucristo. Debía ser apartado 4 días antes. Y hay algo curioso que yo veía en un comentario, y es que 4 días antes del sacrificio del Señor Jesucristo fue cuando hizo su entrada triunfal en el Domingo de Ramos, ¿no? En el burrito. Había de ser muerto y asado de ese cordero completamente al fuego para indicar el intenso sufrimiento en su pasión y su muerte. El sacrificio del Señor debía ser frente a toda la comunidad, dice la Escritura. Jesucristo fue asesinado delante de todo el pueblo, públicamente para que todo el mundo supiera lo ocurrido, y esa divulgación del Evangelio así era que tenía que llegar a todo el mundo. No debería ser quebrado ninguno de los huesos, cumplimiento que se dio en el Señor Jesucristo porque ninguno de sus huesos le fue quebrado, símbolo de su fuerza inquebrantable. Debían marcar los postes y los dinteles de las casas con sangre esa noche. Recuerden ustedes la noche de la Pascua cuando iban a comer el cordero, simbolizando con ello la protección del Señor, quien está marcado con la sangre del cordero de Dios. Es salvo, es salvaguardado, es protegido, ¿no? Y habla mucho de la forma de comer al cordero. Y miren ustedes que algo curioso que se me estaba escapando de decirles es que mandó poner sangre en los postes y en los dinteles de la casa, de la puerta, pero no en el piso. Y eso tipifica el cuidado que tenemos que tener nosotros de no ir a pisotear la sangre de Cristo, de ir a subvalorar el sacrificio que Él hizo. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Buscar la salvación a través de otros medios, de la ley, del esfuerzo propio, de las obras, etcétera. Por eso no había que poner sangre en el piso. La forma de comer el cordero tipificaba nuestro deber hacia el Señor. Se sacrificaba para comerlo, no para mirarlo. Símbolo de nuestra decisión frente al Señor. Hay muchas personas que se quedan indecisas años y años y años, y uno les pregunta, ¿ya te bautizaste? No, pero estoy seriamente pensándolo. ¿Cuánto llevas asistiendo a la iglesia? 20 años.
no se han bautizado, se quedaron mirando al Cordero, pero no lo comieron. Entonces, también tenía que ser comido inmediatamente. Significa eso, no postergar nuestra decisión. Tenía que ser comido en su totalidad, no podemos aceptar solamente algunas cosas del Señor Jesucristo, debemos aceptarlo todo lo que Él enseña en su palabra, y también las dificultades de la vida. Además, su sacrificio fue completo, es decir, el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente y total, no le sobra ni le falta, y no hay que agregarle ni quitarle al sacrificio del Señor Jesucristo, como tratamos de hacerlo a veces nosotros, aferrados a la ley. Había que comerlo con hierbas amargas, en memoria de esa amargura, podríamos decir, que hubo en la esclavitud de Egipto, pero también para tener en cuenta y no perder de vista, no olvidar nuestra esclavitud del pasado antes de Cristo, antes de conocerlo nosotros ahora al Señor. Tampoco olvidar la amargura del sacrificio del Señor Jesucristo. Todo eso tipifican esas hierbas amargas. Además, también tipifican las amarguras que tiene la vida y que también no las tenemos que comer. También tenemos que asimilarlas porque todo esto forma parte de la vida. Había que comerlo en actitud de salida, de marcha, significando la disposición de dejarlo todo por Cristo, teniendo por ganancia su amor y su gracia, ¿no? Calzados y listos, con el bordón en la mano, listos para salir, porque para que no olvidemos que nosotros no pertenecemos a esta tierra, que este no es nuestro lugar final, nosotros no nos vamos a quedar aquí. La gracia de Dios es el mayor regalo que el Señor nos ha dado y es provista por Cristo. Entonces la gracia también implica salvación, y aquí es donde viene la pregunta que yo les decía. Si Cristo es el único Salvador, ¿cómo alcanzaron salvación quienes vivieron antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo si no lo conocieron? Entonces, tenemos muy claro que es a través solamente del Señor Jesucristo y que la gracia se obtiene por su obra, que su fin último, el de la gracia, es la comunión eterna del hombre con Dios. Entonces, esta pregunta pues tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, la salvación es por gracia, no se puede obtener o merecer, y la justificación es por la fe, que fue lo que aprendimos nosotros de Abraham. La gracia y la fe actúan juntas. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, se afirme. Y Abraham fue justificado porque creyó las promesas del Señor, porque le creyó a Dios, y dice que por eso le fue contado por justicia. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Entonces, en conclusión, fueron salvos por poner aquellas personas en el Antiguo Testamento, por poner su esperanza en el Mesías. Recibieron anticipadamente las buenas nuevas, recibieron la gracia del Señor por creer en la bondad de Dios, creyeron en ese Mesías anunciado. Fíjense que sin conocer, sin saber ellos que se iba a llamar Jesús y sin saber que iban a ser de una virgen, de pronto algunos no lo supieron, Isaías sí, con todo y eso, creyeron en ese Mesías, fueron salvos por haber creído en ese Mesías, recibieron la gracia por haber creído en la bondad del Señor, creyeron en el Señor Jesucristo sin saber realmente quién sería, pero por la fe lo creyeron, sin saber cuándo vendría, sin saber cómo lo haría. Las personas que vivieron en el Antiguo Testamento antes de Cristo fueron salvas por Cristo mismo. La salvación en los tiempos de Cristo pues tiene que ver con las personas que vivieron en esa época. Los discípulos, por ejemplo, entendieron que Él era vida eterna. Y muchos también lo entendieron y muchos también lo creyeron. Lo supieron antes de que muriera y resucitara. Recuerden que vimos que el testamento no se pone en funcionamiento sin la muerte del testador. Lo veíamos por allá cuando estudiamos la gracia. Dice el Señor contestó, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense que ellos creyeron también. Dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Miren ustedes que ellos también tuvieron que creer en el Señor Jesucristo. Los discípulos
A los discípulos el Señor mismo se los explicó. Ellos fueron salvos porque creyeron en Jesús, que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cristo. Lo que nunca entendieron los discípulos hasta mucho después de que Él se fue la forma, que fue la que los desconcertó, fue la que les causó a ellos inquietud, porque esperaban todos a un gran rey o a un gran guerrero, y el Señor Jesucristo fue a sufrir y morir. Entonces, por supuesto que su método, su estrategia, su forma despistó a muchos, los desorientó. Esperaban que el Señor hiciera las cosas de otra forma, desconcertó, pero no porque Él quisiera desconcertarlos, sino porque ellos estaban esperando cosas que el Señor jamás dijo que iba a hacer. Después de que ellos superaron ese desconcierto, superaron toda ese trauma que les causó ver que su Salvador vino y murió, y entendieron que su muerte, lo que significaba su muerte, ahora se dedicaron a convencer a los demás de eso mismo. Miren ustedes que a pesar de que ellos se desconcertaron de lo que el Señor hizo, después se dedicaron a predicar de la importancia de lo que el Señor hizo. ¿Cuándo? Cuando lo entendieron, cuando comprendieron lo que el Señor estaba haciendo allí. Y esa labor, estar predicando de lo que Él hizo en la cruz y de convencer a los demás de la obra salvadora del Señor Jesucristo en la cruz, a eso fue a lo que se dedicaron. Se convirtió en la razón de su existencia, de los apóstoles. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Todas estas cosas tuvo que el Señor Jesucristo explicarles para que acabaran de comprender lo que realmente significaba, lo que realmente implicaba la obra del Señor Jesucristo. Y esta sesión de hoy es una sesión que, como ustedes se dan cuenta, está centrada absolutamente en el Señor Jesucristo. Él es el personaje central y lo tenemos que tener claro. Personaje central no solamente de la historia, es el personaje central de nuestra existencia, de nuestras vidas. Nuestro Señor es lo único que realmente nos debe importar a nosotros. A veces nosotros dedicamos nuestra vida a pedirle una cantidad de cosas, pero nos olvidamos de tener una relación, un trato, una intimidad, una comunión con el Señor. Él es el Mesías y Él es el personaje central de la sesión de hoy, pero es más que nada el personaje central de toda la historia de la humanidad. Y en cuanto a la actualidad, la salvación sigue siendo por el mismo método, por el mismo mecanismo, de la misma forma. Hoy en día, la labor de nosotros es la predicación de la palabra. Explicar a todo el mundo que fue el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y quien trajo la salvación a todos, quien nos dio lugar a la gracia, que nos da la posibilidad de tener el perdón del Señor. Y miren ustedes que la gracia del Señor ha estado dispuesta desde siempre, en el Antiguo Testamento y hoy también. Hoy en día la tarea es la predicación. Los apóstoles iniciaron esa labor y la aposta se ha venido entregando generación tras generación, siglo tras siglo y milenio tras milenio, hasta que llegue el día en que el Señor regrese y podamos verlo cara a cara, como dice la Escritura. Entonces, hoy la forma de ser salvos es por la predicación, que es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros, continuando la tarea que los apóstoles empezaron. Todos somos agentes de la gran comisión. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Allá en 1 Pedro 1, 18 al 20. Fíjense ustedes cómo el Señor es para nosotros el personaje fundamental y lo que nosotros tenemos que hablar es de Cristo. Yo a veces escucho a las personas que hablan de lo que llaman la transformación de las naciones y dicen, no, es que tenemos que dedicarnos a transformar las naciones, esa es la gran tarea.
Ya todo el mundo sabe que Cristo, y otra vez seguir con el mismo cuento que Cristo. Perdón, eso es lo que nosotros tenemos que predicar es de Cristo. Nosotros no le vamos a cambiar la vida a nadie, nosotros no podemos transformar ninguna nación. La transformación la hace el Espíritu Santo, nadie más, nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Nuestra tarea es predicar de Cristo, de su muerte, de su resurrección y de las implicaciones de ello en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos dedicar a pretender transformar las naciones, como existen grupos sectarios que hacen eso. Nosotros no vamos a transformar a nadie, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad, no tenemos nosotros cómo lograr eso. Pero hay muchas personas empeñadas en la transformación de las naciones, en transformar a las personas, en transformar a los gobiernos, en esperar de los gobiernos que ellos cambien y que se ciñan a las enseñanzas de la palabra. Esas son expectativas falsas y es una de las cosas que también es esencial que nosotros entendamos hoy día. Nosotros los cristianos tenemos mucha tendencia a vivir con falsas expectativas. Yo una vez dije que muchas veces nosotros perdemos en oración y casi me excomulgan por decir eso, pero es la verdad, yo sigo pensando que sí. Muchas de nuestras oraciones son tiempo perdido, pidiéndole al Señor por cosas que Él no va a hacer, que no debe hacer, que son cosas que debemos hacer nosotros, que son cosas que nos corresponden a nosotros hacer y pretendemos que el Señor las haga, pretendemos que el Señor se ocupe de ello. No, nosotros no podemos pretender gastar tiempo en oración pidiendo cosas que no valen la pena, que Dios nunca va a hacer y por eso a veces se nos pasan los años y los años y los años clamando por una misma cosa. Y no estoy diciendo que no tengamos constancia en oración, ¿no? Porque es algo muy importante, pero a veces perdemos mucho tiempo pidiendo por cosas que el Señor no va a hacer, porque nosotros a veces pretendemos utilizar nuestra relación con el Señor en beneficio nuestro, para obtener lo que queremos. Nos han hablado mucho acerca de cómo nosotros tratamos de utilizar al Señor Jesucristo como si fuera el mago de la botella, ¿no? El genio de la botella que nos va a solucionar todo. Y eso suena jocoso, o suena en algún momento dado absurdo, pero es la realidad, es la verdad. Nosotros a veces hacemos eso y perdemos años y años orando por una cosa que el Señor no va a hacer porque no le corresponde hacerlo, son cosas que tenemos que hacer nosotros. Como cuando un niño se pone a orarle al Señor porque no se vaya a rajar en la evaluación, pero si no estudia, no, se va a rajar así, se quebrante delante del Señor con lágrimas, se va a rajar porque no son cosas que tenía que hacer el Señor, son cosas que le corresponden hacer a Él. Tiene que estudiar y si no, no va a poder pasar, no va a poder desarrollarse, no va a poder crecer, no se va a poder proyectar. El Señor no le va a hacer la tarea que le corresponde. Y así hacemos nosotros en muchísimas áreas de nuestra vida. Esperamos que el Señor nos resuelva cosas que nosotros debiéramos resolver, cosas que nos corresponden a nosotros. Y el mensaje central de la charla de hoy es, la conclusión es que siempre ha sido igual. Solo se salvo de una sola forma, aceptando al Señor Jesucristo, por creer en Jesucristo, por creer que Él es el Mesías. Y como hemos visto en el Antiguo Testamento, muchas personas fueron transformadas por tener una relación íntima con Dios. Exactamente igual que ahora. El Espíritu Santo también operó en esos tiempos y hoy está más, porque está en nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y no alcanzaron esa gracia, quienes se aferraron a la ley, la perdieron, desaprovecharon su vida y la pasaron aferrados a una cantidad de tonterías que no vale la pena. La gracia está y el Señor está dispuesto para recibirnos, tanto en esa época como hoy. Es exactamente igual. El Señor Jesucristo es el único camino de salvación, es el eje central de la historia, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y es nuestro objeto de la predicación. Nuestra predicación debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Y bueno, pues con esto vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y con el favor del Señor, en la próxima semana estaremos trabajando un personaje muy interesante, que es Moisés. El próximo miércoles estaremos mirando con detalle
las vivencias, las experiencias, los errores, los fracasos, las frustraciones y los triunfos y las victorias de Moisés, sus errores y embarradas, al igual que nosotros. Y vamos a ver de qué manera la gracia del Señor operó en su vida, cómo ocurrió. Entonces dejamos hasta ahí por hoy.